construir un puente colgante aquí. El imperio de Yaxchilán estaba dividido en dos partes. Aquí en la ciudad estaba el poder, el rey, los sacerdotes, todas las fuerzas gobernantes. Del otro lado estaban la energía, la agricultura, los alimentos. El río que dividía esas dos partes crecía y se desbordaba 6 meses al año, en forma torrencial. La ciudad necesitaba una línea vital de conexión a través del río para unir la cabeza con el cuerpo. A fin de que la ciudad operara bien, tenía que existir el puente. La siguiente pregunta es, ¿dónde? Si de hecho los mayas construyeron el puente colgante más grande de la antigüedad, ¿dónde está la otra base? ¿Dónde están las otras partes? Con el uso de fotografías aéreas, Ocon cree haber reconocido lo que él llama el segundo muelle, ubicado al otro lado del río, el cual, como pueden ver, pareciera bastante desgastado. Y ello, según Ocon, debido a las turbulentas aguas de la ribera norte del río. Finalmente, después de 5 años de medir y registrar las dimensiones, distancias, ángulos y elevaciones del área en torno al montículo de piedras en cuestión, Ocon introdujo toda la información en su computadora y se llevó una gran sorpresa. La computadora generó unos datos sorprendentes. Descubrimos que teníamos un puente de 100 metros, el más largo del mundo antiguo. En materia de ingeniería, esto era impresionante. Ocon dice que los mayas usaron cuerdas gruesas de cáñamo para sostener el puente colgante, el cual a su vez estaba hecho de tablones de madera. Si está en lo cierto, entonces, según los registros históricos, este sería el puente colgante más largo del mundo hasta el año 1377, cuando se construyó uno más largo en Ada, Italia. De modo que el enigma de las rocas sigue siendo eso mismo, un enigma. Y es por eso que cuando regresé a Estados Unidos le pedí ayuda a Arrow, como suelo hacerlo en estas difíciles situaciones. Arrow es una empresa asesora técnica de primera línea con sede en Los Ángeles. Les pedí que recrearan el puente de Ocon con los últimos avances en tecnología, y esto fue lo que me dijeron. ¿Cuántas cuerdas se necesitan para suspender un puente colgante de 100 metros? ¿De qué grosor tendrían que ser para sostener el peso del puente? ¿Y cuánto pesarían a su vez esas cuerdas? Bruce Danziger, ingeniero de Arup, se especializa en resolver problemas estructurales con puentes y otras construcciones elevadas. Se enfrentó a este asunto haciendo simplemente una maqueta computarizada del puente, basándose en las mediciones de Ocon y recreando lo que se supone son sus ideas sobre el puente. Este es el cable de suspensión, de manera que ya hemos definido el perfil de lo que James Ocon había predeterminado. Este perfil nos permite ahora calcular la caída de las cuerdas colgantes, lo cual es un factor fundamental para determinar la longitud del puente. Yo ya creé este archivo de análisis y le puse las características de las cuerdas de cáñamo, suponiendo que este era el tipo de cuerda. Es típico para cualquier tipo de fibra de cuerda natural. El cáñamo va a tener mucha fuerza para sostener grandes pesos y también mucha rigidez. Si las cuerdas se fijan a ambos muelles y no se les permite que resbalen, entonces el puente será suficientemente estable y no tendrá desviaciones. Yo he visto en otros casos que, cuando las cuerdas se deslizan un poco, la estructura se desvía. Entonces, suponiendo que los mayas construyeron su puente sujetado a cada una de sus torres de suspensión, ¿qué grosor debían tener las cuerdas? ¿Y cuánto pesaba el puente? Estamos tratando de determinar el diámetro de las cuerdas principales, que debería ser de unos 8 centímetros. Las cuerdas verticales han debido tener entre 2 y 3 centímetros de diámetro, suficiente para sostener tablones de madera. En total, estamos hablando de 2 o 3 toneladas de cuerda. ¿Y qué opina Bruce del hecho de que un puente de este tamaño se haya erigido usando solamente cáñamo, madera, piedras y cemento como materiales de construcción? Creo que el análisis estructural del puente demuestra que sí, que era muy factible. Mayistas, arqueólogos y arcoingenieros seguirán discutiendo por muchos años la existencia de este puente colgante de 100 metros. Son científicos los que hacen peregrinajes hasta acá. Bien, pues
tuvimos oportunidad de ver cómo este montículo, ¿no? El primer es que no estaba viendo. Estaba activado, ¿no? Lo voy a retomar en el que se quedó. Los sobres. Muy bien, ¿no? Interesante aquí cómo se dio este proceso, ¿no? Juan Villoro pues, pasó de frente y acá lo que alcanzó, ¿no? A comentarnos este ingeniero, ¿no? Observó y comenzó este proceso de investigación, ¿no? Acerca de este puente, ¿no? El cual llama mucho la atención, ¿no? Todo el tratamiento que se le dio a este manejo con todas las mediciones que hizo. Es algo destacado, ¿no? Que sin duda es interesante comentarlo, ¿no? Para ir más allá de todas estas interpretaciones o discursos. Él se fue a lo correspondiente, arqueoingeniero, un término bastante interesante y vaya que hace falta, ¿no? Investigación multidisciplinaria. Y como vimos, estos principios de construcción son bastante interesantes y no suena nada descabellada en esa teoría, menos que están ahí los elementos que dan sustento y respaldo a propuesta, ¿no? Que James Holcomb nos propone y que es importante tener en cuenta, ¿no? Esta fue el video, ¿no? Ahí vemos las mediciones. Muy interesante, ¿no? Sería el puente colgante más antiguo, bueno, más largo de la antigüedad, lo cual es destacado, ¿no? Por ese sencillo hecho. ¿Qué más sorpresas, qué más maravillas tendrá esta cultura maya para nosotros? Pues aún no, la historia se sigue escribiendo. Otro video que nos muestra este proceso es el siguiente. Vamos a crecerlo. Hacer este viaje. Yaxchilán, una de las ciudades más grandes de la antigua civilización maya, yace a orillas del río Usumacinta, en Chiapas. Fue construida sobre pequeñas colinas entre los años 450 y 800 bajo el reino de 10 generaciones. Su traza sigue la ribera del río. Fue llamada la Ciudad Blanca, pues de ese color encontraron pintados sus muros. Más tarde la bautizaron con el nombre de Yaxchilán por el azul verdoso de las aguas del Usumacinta y por las piedras de sus edificios ruinosos esparcidas entre las raíces de la ceiba y el árbol de caoba. Yaxchilán es una clave para interpretar la historia de la civilización maya. Los reyes de esta ciudad, Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar, fueron los primeros que identificó nuestra época. Su historia y la de su linaje fue grabada hace más de 1000 años
en templos cubiertos de estuco y en la piedra de dinteles y estelas. Yaxchilán, restos de una civilización que alcanzó aquí su edad dorada. Esta es la memoria de su paso por la tierra. Es pájaro jaguar decapitado, hijo de escudo jaguar, herederos de una dinastía que se mantuvo en el poder casi 500 años, hasta que la ciudad fue abandonada. Aquí fue escrita la historia de Escudo Jaguar, quien gobernó durante 6 décadas y vivió tantos años que vio morir a la mayor parte de los herederos de su trono. La esposa de Escudo Jaguar fue una de las pocas mujeres en la historia antigua de los mayas que tuvo los privilegios de un gobernante. Bien, pues este fue un video relativo a la ciudad de Yaxchilán, continuando en este recorrido, y recordamos primero Motagua, después nos fuimos hacia lo que es el Usumacinta, ¿no? Donde tuvimos oportunidad de viajar a esta ciudad Yaxchilán. Impresionante, ¿no? Bien, pues ahora vamos a viajar hacia el Petén. El Petén, nuestro tercer estilo, es una ciudad representativa de la zona, el Petén Itzá. También se ha llamado estilo Tikal, pero bueno, como es el corazón del mundo maya, se le conoce por sus basamentos piramidales gigantescos que tienden a la verticalidad y alcanzan junto a los templos de la parte superior hasta los 70 metros de altura. Así, estos adoratorios de mampostería se encuentran desplantados sobre estructuras de cuerpos superpuestos con taludes divididos por entrecalles, también esquinas redondeadas y remetidas. El elemento esencial es un tipo de moldura llamada liberantal. Los estrechos recintos superiores fueron techados con bóveda maya y tienen una sola crujía, cuyos vanos de acceso están rematados por magníficos dinteles tallados en madera de chico zapote. Están coronados por altas y pesadas cresterías sólidas con una rica ornamentación en relieve que se levantan a partir del muro posterior. Así que este es el Petén, el estilo Petén, coronado por la impresionante Tikal. Este es el corazón del mundo maya, el Petén Itzá. Podemos admirar, ¿no?, lo imponente de las construcciones, cómo fue este proceso de visualización y de creación que se dio en torno a este espacio sagrado de los mayas. En la siguiente lámina, imagen, podemos ver